tal amigos de la noche paranormal? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro episodio 8 titulado Manson, érase una vez en Hollywood. Recordemos que en la primera parte ya fuimos testigos de los inicios de Charles Manson, su ascenso y la conformación de la familia, hasta los asesinatos de Cielo Drive, en donde Sharon Tate y sus amigos fueron terriblemente victimados. En esta segunda parte exploraremos los asesinatos del matrimonio LaBianca, así como la caída de la familia, los juicios que se llevaron en contra de Charles Manson y también el surgimiento de la teoría de Helter Skelter que relaciona a Charles Manson con los Beatles. Quédense con nosotros y gracias por escucharnos. Recuerden darle like y compartan. Comenzamos. Bueno, recordemos que estamos en el 10 de agosto de 1969, un día después de los asesinatos de Cielo Drive. Manson ya había seleccionado, que en realidad fue una selección al azar, la nueva casa donde iban a atacar. No tenía nada, ni siquiera sabía si vivían ahí 3, 4 o 5 personas. O sea, realmente nada más había seleccionado la casa. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, pues ya se trataba de crear, de asesinar por asesinar. Ya no tenía realmente un objetivo principal, ¿no? Obviamente siempre estuvo ahí como que imitar los asesinatos de Gary Hinman para que Buzz O'Leary saliera, ¿no? Pero pues eso ya se estaba perdiendo, ¿no? Sobre todo con lo que había hecho una noche anterior, ¿no? El matrimonio LaBianca, que es el que vamos a hablar ahora, que es el siguiente homicidio de la familia. Leno LaBianca era un exitoso ejecutivo de supermercados y su esposa, Rosemary, tenía una prestigiosa tienda de ropa en Los Ángeles. Vivían en el 3301 de Beverly Drive, a tan solo 18 kilómetros del lugar de los asesinatos de la noche anterior. Manson había elegido la casa solo porque se encontraba en un lugar suficientemente aislado y porque recordaba que en alguna ocasión había estado en la casa de junto en una fiesta de LSD. Por más absurdo que parezca, no había razones aparte de esas. Aunque posteriormente y durante los juicios, Linda Kasabian testificaría que aquella noche Manson había intentado asesinar a 3 personas sin éxito, por lo que la elección de la casa sí fue una decisión totalmente al azar. Esta vez, Manson decidió entrar primero junto con Tex Watson a la casa. Sorprendieron a Leno durmiendo en el sofá y lo despertaron a punta de pistola. Bueno, para trasladarlo hasta el dormitorio, o sea, subieron hasta donde estaba su esposa Rosemary. Entre Tex Watson y Manson ataron al matrimonio y cubrieron sus cabezas con fundas de almohada que ataron sobre sus cuellos. En el caso de Lennon, con el cable del teléfono, y en el caso de Rosemary, con el cable de una lámpara. Una vez hecho esto, Manson salió de la casa y le dijo a Patricia Krenwinkel y a Leslie Van Houten que esta vez hicieran las cosas bien. Sin embargo, Tex trasladó de nuevo a Leno hasta la sala. Esto nos habla de que Tex estaba en su rollo, ¿no? Pero en ese momento escuchó ruidos provenientes del dormitorio. Subió para ver lo que pasaba y resultaba que la señora LaBianca logró primero desenredarse el cable de la lámpara y lo usó como arma y estaba defendiéndose de los intentos de ataque de Krenwinkel y de Van Houten, por lo que Tex tuvo que intervenir para someter a la mujer, propinándole unas cuantas puñaladas. Tras esto, digamos que Tex ya la había tranquilizado, obviamente con las puñaladas, ya estaba moribunda, ¿no? Bueno, ya una vez hecho esto, Tex regresa a la sala y tranquilamente apuñala 12 veces a Lennon, propiciándole la muerte. También rasgó en su piel la palabra war, guerra. Rosemary LaBianca recibió un total de 41 puñaladas por parte de las 2 chicas del clan Manson. Luego de esto, Tex decidió ducharse en la casa y mientras lo hacía, Patricia Krenwinkel escribió Rise, emerge, y Dead to Pigs, muerte a los cerdos, en las paredes interiores. Mientras que en la puerta de la nevera escribió, esto es importante, Helter Skelter. No escribió Helter Skelter, escribió Helter Skelter, probablemente haciendo referencia a una canción de los Beatles que había escuchado en el rancho un sinfín de ocasiones. Sin embargo, obviamente lo escribió mal, con una letra A.
Todos los mensajes los escribió usando la sangre del cadáver de Leno LaBianca, a quien posteriormente y por diversión perforó 14 veces con un tenedor de trinchar. Es el tenedor grande para carnes, ¿no? Pero ya estaba muerto, o sea, ya no había por qué hacer eso. Estaba loca. Sí. Creo que inclusive Patricia Kenwinkel estaba más loca que Manson, pero bueno. Mucho después, Linda Kasabian, obviamente otra vez durante los juicios, aseguraría que después de los asesinatos, Manson le pidió que los llevara a otra dirección, pues quería que el grupo siguiera matando gente. Sin embargo, esta fingió perderse en el camino y la misión se canceló porque regresaron al rancho Spahn. Esto obviamente salió hasta que se empezaron a llevar a cabo los juicios, ¿no? Sí. Ya explicaremos por qué Linda Kasabian testificó en contra de la familia. Pero nos da a entender que ella no estaba realmente convencida con lo que se estaba haciendo, ¿no? Sabía que esto estaba mal. Sí. Porque pero no podía hacer nada. O sea, y si lo hacía, pues obviamente Sí, la iban a matar. sí, exactamente, ¿no? Estaba Pues, de amenazada. alguna manera lo tenía que ver. Sí. Tenía que revisar, ¿no? Según esto, nunca participó en ningún homicidio. Inclusive hasta las chicas del clan Manson después declararon que pues, realmente, en las primeras declaraciones obviamente dijeron que ni siquiera, o sea, que ella no se metía en este tipo de cosas, consumía drogas, pero pues siempre estaba pues en su mundo, ¿no? Digamos que no le gustaba tanto involucrarse en este tipo de cosas que hacía la familia. Pero sin embargo estaba dentro de, ¿no? Pero era parte de la familia. Entonces, lo viene siendo como cómplice, a pesar de que no haya actuado, viene siendo como cómplice. De eso hablaremos un poco más adelante, ¿no? En tan solo 2 días, la familia había perpetrado al menos 8 violentos homicidios sin precedentes. Manson había apuñalado a la alta sociedad de Los Ángeles justo en el corazón. Los medios comenzaron a dar cobertura 24 horas sobre las novedades en los asesinatos de la casa de Sharon Tate. También se comenzó a filtrar información confidencial de las investigaciones por televisión, y los noticieros arrojaban de forma irresponsable supuestas listas de estrellas señaladas como futuras víctimas. Las empresas de seguridad de Los Ángeles eran insuficientes para atender la alta demanda de usuarios. Las ventas de armas de fuego aumentaron en un 300%. Incluso había que hacer una lista de espera de hasta 5 semanas para conseguir un herrero. Y varios famosos comenzaron a mudarse de Los Ángeles ante el clima de inseguridad, caos y violencia. Aquel verano de terror, Manson y la familia habían puesto de cabeza a la ciudad de la fama. Sí, es que qué impresión, qué sorprendente hasta qué punto pueden llegar. Exactamente. ¿No? El hecho de que sea difícil contratar a un herrero para que te dé protección a tu vivienda es realmente impresionante. Estamos en Los Ángeles, o sea, todos son estrellas, todas las personas que viven ahí, o la mayor parte son estrellas. La gente que migra a otros lugares para evitar ciertas cosas. Frank Sinatra, Steve McQueen, o sea, inmediatamente con lo que estaba filtrando la televisión o los noticieros, en estas listas que posiblemente ni siquiera eran verdaderas, obviamente se incluían en algunas listas esos nombres y ellos pues se fueron, ¿no? Obviamente si se presentó una lista y al ver la atrocidad con que se cometen ciertos crímenes, pues obviamente salen disparados, ¿no? No es lo mismo a que le haces una amenaza totalmente porque hay más seguridad. Pero los crímenes atroces que como los mostraban, entonces crearon pánico. Claro, sí, es que era totalmente normal. Ahora, hablamos de gente, como tú lo mencionas, de gente que realmente tiene protección, incluso los medios. Sí, o sea, todo el tiempo están enfocados en ellos. Realmente es impresionante a qué punto generó, qué miedo, qué desesperación genera este tipo de familia, ¿no? Este tipo de personas. Sí. Tan solo 6 días después de los asesinatos del matrimonio LaBianca, el 16 de agosto de 1969, la policía organizó una redada en el rancho Spahn, pero no tenía nada que ver con los macabros asesinatos. Para ese entonces, y pese a las numerosas similitudes de las escenas de los crímenes, la policía ni siquiera había relacionado los homicidios de Tate y LaBianca, por lo que eran investigados de forma separada. La redada tenía que ver con algunos informes sobre acumulación de armas de fuego, posesión de drogas y algunos reportes de vehículos robados en la zona.
Manson fue aprehendido por las autoridades, pero liberado unos días después, tras no encontrar evidencia suficiente para inculparlo de algo. Increíble. Durante esta redada, los autores de los asesinatos no se encontraban presentes, pues Manson los había enviado a otro rancho cercano que también controlaba la familia, y se encontraba en el Valle de la Muerte. Tenían varios lugares, ¿no? En octubre, las autoridades finalmente determinan que los homicidios realizados en casa de Tate y los del matrimonio LaBianca podrían estar relacionados, por lo que autoriza que los casos se investiguen en conjunto. Y surge una lista con 11 posibles sospechosos ordenados de mayor a menor probabilidad. En el número 11 se incluía a Charles Manson, o sea, era el menos probable de todos. Imagínate que... Pero estaba en la lista, por algo estaba en la lista. Sí, pero al momento de tratar de indagar en él, o sea, qué impresionante era su manera de pensar, su ideología, su idiosincrasia, no sé. Que pues, siendo un sospechoso potencial, pues no le encontrabas nada, ¿no? Nada. O sea, es impresionante. Hicieron una redada en el rancho, no le encontraron nada. Obviamente a lo mejor encontraron marihuana y drogas, pero LSD a lo mejor. Pero pues dijeron que era para consumo personal. Ese mismo mes, el día 15 de octubre, la policía realiza otra redada. Esta vez en el otro rancho de la familia, en donde Manson había enviado a los responsables de los asesinatos. Los motivos eran los mismos: robo de vehículos, venta de drogas y posesión de armas. Esta vez la policía encuentra motivos suficientes para iniciar una investigación y arresta a 24 integrantes del clan, entre ellos Tex Watson, Susan Atkins, Steve Grogan, Leslie Van Houten y Patricia Krenwinkel, que habían sido partícipes de los asesinatos. Sin embargo, las autoridades estaban lejos de sospechar que la familia tenía algo que ver con los crímenes. Los aprendieron, pero fue por otra cosa, ¿no? O sea, no tenían nada. Para ese momento no había relación. O sea, decían, ¿qué onda con estos güeyes que viven acá? Que a lo mejor están robando coches y están consumiendo drogas, pero no se imaginaban pero nada. No, nada, o sea, su no puede ser atroz, no. Sí. Algo llamaría fuertemente la atención de los agentes que participaron en esta última redada, y era que entre las personas detenidas estaba Kitty Lutessinger, exnovia de Bobby Beausoleil, que en ese momento afrontaba un juicio por el asesinato de Hillman, el primer asesinato de la familia. La policía decidió interrogarla de inmediato y descubrió todo lo relacionado con Manson. Kitty les contó a los agentes cómo se había reclutado a la familia, cuántos eran, cómo vivían, la forma en que Charlie usaba a las mujeres del clan para obtener bienes y drogas, y también los discursos que Manson utilizaba para lavar el cerebro de sus seguidores. Por si fuera poco, Katy también aseguró a la policía que Manson había enviado a su novio Bobby Beausoleil y a Susan Atkins para ajustar cuentas con Hillman. También insinuó que Susan Atkins pudo haber participado en los asesinatos de la casa de Tate. Obviamente ahí en la familia pues todos se sabían, ¿no? Sí. Ahora las autoridades tenían motivos suficientes para sospechar que algunos miembros de la familia habían participado solo en el asesinato de Hillman. O sea, lo de Tate no se lo creyeron, ¿no? Los agentes procedieron a interrogar entonces a Susan Atkins, quien les confirmó que Bobby Beausoleil había sido el autor del crimen, pero tuvo cuidado de no implicarse ni a ella ni a Manson en el caso. Aún así, la policía la fichó como posible sospechosa del asesinato y la encerró en una cárcel de Los Ángeles por su supuesta implicación en el homicidio de Hillman. Recordemos que todos están presos. Sí. La policía encuentra a Kitty, obviamente le ofreció seguramente algún trato. Kitty les da toda esta información y ellos de todos modos ya los tenían presos. Entonces nada, lo que hicieron fue ir con Susan Atkins y la interrogaron sobre esto, y ella pues dijo todo lo de Hillman, pero lo de Tate ni siquiera lo tocó, ¿no? O sea, no dijo nada de eso. Bueno, en este punto las cosas comienzan a desmoronarse para la familia, pues Susan Atkins, una vez presa, le contó a dos reclusas sobre las profecías de Manson, su extraña teoría de la guerra racial, su plan de vivir un tiempo bajo tierra, y por si fuera poco les contó que ella también había participado en los homicidios de la casa de Sharon Tate, pues Manson se lo había ordenado. Obviamente, como era de esperarse, las dos reclutas a las que Susan les había contado todo esto
cambiaron esta importante información con los agentes de la policía por reducciones en su condena. Sí. Una vez con esta información, la policía de la oficina de la fiscalía se preparaba ya para armar el caso sobre Tate y LaBianca, pero extrañamente querían manejar el caso Hinman de forma separada, pese a que era evidente que estas dos escenas estaban relacionadas. Sí. Para la fiscalía estaban claras dos cosas. Bobby Beausoleil era el autor principal del homicidio de Gary Hinman. De eso nadie les quitaba, ¿no? Y Susan Atkins era una de las autoras de los crímenes de Tate y LaBianca. Y tal vez, si le ofrecían un buen trato, quizás pudieran hallar a todos los culpables, incluido a Charlie Manson. En ese momento ya la policía ya se había dado cuenta de que algo tenían que ver. Ya habían atado cabos, sí, ¿no? sí, pero todavía no tenían el pez gordo, ¿no? Habían atado cabos sobre Susan Atkins, o sea, no sabían todavía nada sobre los demás. Sabían que Charlie Manson y sabían que había reclutado a la familia y todo eso, sabían cuántos eran, qué hacían, pero realmente en este punto Susan Atkins era la única sospechosa para los crímenes de Tate y LaBianca. Y hasta eso no estaban seguros porque no había ninguna prueba en la escena del crimen todavía, ¿no? Bueno, no tenían con qué relacionarlo, ¿no? Con estas premisas en mente, el 18 de noviembre de 1969, la policía de la fiscalía decide poner al frente del caso Tate LaBianca. Recordemos que ya se están investigando de forma conjunta a su hombre más afamado. Se trataba del escritor y abogado Vincent Bugliosi, quien para la época ya había enfrentado cerca de 100 juicios por crímenes graves y solo había perdido uno. Bugliosi sabía que estaba al frente de uno de los casos más sobresalientes en la historia de los Estados Unidos, que de obtener una buena condena tendría un reconocimiento mundial como escritor y como abogado. Este era el caso de su vida y con el que todo fiscal soñaba. Los ojos de Estados Unidos estaban centrados sobre Bugliosi. Los medios y la opinión pública veían en el fiscal a un héroe que daría luz a los horribles y macabros asesinatos que habían tenido lugar en Los Ángeles. Es así como el fiscal Bugliosi comienza a trabajar en el caso. Tenía, como lo comentábamos hace rato, como sospechosa principal a Susan Atkins y se enfocó en ella durante las siguientes semanas, pues estaba convencido de que ella daría todas las respuestas sobre los homicidios Tate LaBianca. Tras interrogarla en un par de ocasiones, de forma no oficial, el fiscal no tenía duda de que Atkins era una de las autoras del crimen, pero Bugliosi quería tras las rejas a todos los culpables. No se iba a conformar solo con Susan Atkins. Sí. Quería a todos los involucrados. A todos. Así que ofreció un trato a Susan para que implicara a Manson y a la familia en los asesinatos. A cambio de su colaboración, la fiscalía solo la iba a acusar de homicidio y no de asesinato premeditado, por lo que al hacer esto la encerrarían de por vida, pero evitaría la pena de muerte. Sí. Finalmente, Susan Atkins aceptaría el trato de la fiscalía y aceptó participar en un interrogatorio que sería grabado para presentarlo como testimonio en la corte. Atkins le dijo absolutamente todo a Bugliosi. Le contó cómo habían sido los asesinatos de Tate y LaBianca. Le dijo quién había matado a cada una de las víctimas y de qué forma. Además, dio detalles que solo la policía y los asesinos sabían, como por ejemplo que Tex Watson había golpeado a Frykowski con la cacha de su arma y que a raíz de esto el arma se dañó, porque la policía, cuando hicieron el levantamiento de la escena del crimen, encontraron un pedazo de cacha del arma de Tex Watson, pero eso no lo dieron a conocer. O sea, siempre la policía hace este tipo de cosas, ¿no? Ocultan cierta información para que cuando interrogan a los verdaderos culpables, pues siempre les van a dar esas pistas que nadie sabe y más bien es les sirve, una ¿no? parte de rompecabezas que ellos ya tienen para realmente ya condenar, ¿no? Exactamente, eso es lo que hacen, ¿no? Sí. Les dijo que Tex Watson había golpeado a Frykowski, les dijo cómo lo había apuñalado, les dijo lo del arma. También entró en detalles referentes a la familia. Les contó del consumo de drogas, las orgías, la venta de drogas y armas, así como los apodos por los que se hacía nombrar Manson dentro del culto. A Manson le gustaba que le dijeran demonio, Satán y alma. Esos eran su nombre dentro de la familia, ¿no? Sus nombres. Y Charlie. Sin embargo,
también fue muy puntual en señalar dos cosas que afectaban gravemente el caso de Bugliosi. La primera es que Manson no había matado de propia mano a ninguna de las víctimas y que ni siquiera estuvo en los asesinatos de Sharon Tate. La segunda era que Manson no les ordenó matar a nadie. Todos sus discípulos actuaron por cuenta propia. No obstante, que una de las integrantes del grupo estuvo presente en las 2 escenas, pero que no había participado en ninguna de las 2, y se trataba de Linda Kasabian. O sea, realmente les dijo que ella sí estuvo, pero que no tuvo nada que ver. O sea, se lo confirmó. Para Bugliosi, esto era suficiente para solicitar al juez girar órdenes de arresto contra los 6 miembros de la familia que perpetraron los asesinatos Tate y LaBianca. Y sobre su líder, aunque en el fondo sabía que con el testimonio de Susan difícilmente podría inculpar a Manson de algo. A lo mejor por las drogas o por alguna otra cosa, pero de los asesinatos no lo iban a culpar. Visitación. Es que es muy difícil. Por eso Bugliosi no estaba conforme con esto que le había dicho Susan Atkins, porque él quería a todos, o sea, y él quería a Manson sobre todo. Sí. Una vez que ya había escuchado la versión de todos de que pues Manson era Jesucristo, o sea, él ya empezaba a armar un caso en su cabeza, él sabía. Sí, es un tema muy, muy distinto a la... Bueno, es una manipulación. Sí. O hace un momento lo platicamos, o sea, él ni siquiera puso un dedo en la escena del crimen. Sin embargo, fue el autor intelectual. O sea, a eso vamos a llegar, porque con esto que le había dado Susan Atkins, no lo podía acusar de eso. Ya le había dicho que todos actuaron por cuenta propia, que Manson ni siquiera les había ordenado nada, ¿no? Sí, porque nunca, como lo habíamos platicado todo el programa, él no fue una orden, simplemente fue una manipulación a cada una de las personas. Una sugerencia. De alguna manera, o sea, de alguna manera tuvo que haber llegado, porque obviamente no todos piensan de una manera igual. Piensan de distintas maneras y a cada uno les llegó en el punto para que obedecieran su mandato. Su voluntad, ¿no? más que su mandato, su voluntad, ¿no? O sea, él decía, sería ideal que empezáramos una masacre. Todos decían, ok, sí, ¿dónde? Continuando con la historia, para Bugliosi esto era suficiente obviamente para girar las órdenes de aprehensión, ¿no? Y las giraron. A finales de noviembre de ese año, las autoridades finalmente encontraron culpable a Bobby Beausoleil, ¿no? Del asesinato de Gary Hinman, y rápidamente lo condenaron a muerte. O sea, el plan de Manson ya ¿no? Bueno, unos días después de esta sentencia, los forenses cotejaron las huellas recabadas en la escena del crimen de Cielo Drive, y una de ellas coincidió con Tex Watson. Recordamos que ellos están presos ahorita por la redada, ¿no? Ellos estaban presos, ya habían cotejado, bueno, ya tenían el archivo de las huellas de todos ellos, y se les ocurre, ya con toda esta información que tenía Bugliosi, cotejar esas huellas que habían encontrado en el asesinato de Tate y LaBianca, y una de las huellas, de hecho, coincide con Tex. Entonces, el juez giró órdenes de presentación contra los principales miembros de la familia, incluido Charlie Manson. O sea, bueno, Manson fue presentado el 1 de diciembre de 1969. Y Linda Kasabian, que recordamos que era la que no había hecho nada, bueno, entre comillas, se entregó de forma voluntaria. Y así, junto con los integrantes del clan que la policía había arrestado anteriormente en la segunda redada, en el Rancho de la Muerte, por fin las autoridades contaban con todos los implicados tras las rejas. Ya tenían a todos ahí, ¿no? Sí. O sea, lo primero era encerrarlos, por algo. Ahora ya los tenían, ya estaban ahí. Ahora a ver cómo interactuaban, ¿no? Exactamente, eso ahora era lo interesante. Eso. A partir de este momento, todo el caso se convirtió en un auténtico circo mediático. Con el arresto de Manson, la prensa comenzó a indagar más sobre el culto que se hacía llamar la familia. No había portada de revista o tapa de diario que no mostrara a Manson en primera plana. Los noticieros daban cobertura completa a los juicios que se llevaban a cabo, y Charlie Manson se había convertido en toda una macabra celebridad. Ahora todo el mundo conocía el rostro de aquel que había puesto a Los Ángeles en jaque, ¿no? No había ser en el mundo más famoso que Charles Manson.
Manson disfrutaba enormemente cuando era llamado a declarar en la corte. Inclusive lo podemos ver en los documentales y en los videos en YouTube. Busquen cuando llevaban a Manson a presentarlo o iba a presentar declaración en la corte. Le encantaba que las cámaras estuvieran ahí, sacaba la lengua, sí, era muy lanzaba frases al aire, o sea, irracional, burlón. Sí, exactamente. Sarcástico. Porque aparte en el fondo sabía que no lo podían acusar con lo que tenían, no lo podían acusar. Pero realmente es una persona desequilibrada. O sea, sus entrevistas no son, bueno, sus palabras no son coherentes. No, realmente una persona mentalmente desequilibrada. Ahora imagínate la persona que estuvo entrevistándolo, lo incómodo que se pudo haber sentido, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Inclusive cuando llaman a testificar y todo esto, ¿no? Los abogados en la corte y todo esto. Pero Manson no era el único que disfrutaba de toda esta atención mediática. Cuando Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten eran citadas para presentarse a declarar y para hacerles preguntas, todo eso ante la corte, iban cantando alegremente, con actitud jovial. Pueden ver inclusive ahí los videos como pues igual, ¿no? O sea, iban gritando cosas sobre Manson. Pero, o sea, realmente todo esto era una locura. O sea, todo el juicio fue una locura. Ellos estaban, a pesar de lo que habían hecho, estaban enajenadas todavía. Sí. O sea, inclusive se la pasaban copiando, o sea, seguían influenciadas todavía por Manson, ¿no? Y lo copiaban en todo. Manson se talló una cruz cuando lo presentaron en la corte, que después sería la modificaría para que fuera una esvástica, pero al principio fue una cruz. Y a la siguiente vez que mandaron a declarar a estas 3 chicas, también tenían talladas las cruces. Y además, otros miembros de la familia estaban siempre afuera de las cortes, haciendo como un tipo de plantón ahí afuera, ¿no? Y todo lo que hacía Manson, lo hacían también ellas. O sea, era una locura todo eso. Afuera de las cortes estaban ahí sentados, pasaban ahí varios días. O sea, realmente, o sea, lo que Manson provocara era increíble, ¿no? Inclusive llegó a cortarse el cabello durante los juicios, y también estas 3 chicas se cortaron el cabello, o sea. Qué fuerte influencia tenía. Sí, exactamente. ¿Qué tanto pegó? O sea, sí. No sé, sí quiero creer que es manipulación. Invito nuevamente a personas que sean psicólogos. Nuestros amigos que nos están viendo, sí, claro. psicólogos, criminalistas, que igual nos puedan ampliar un poco el panorama sobre esto, pero sí es increíble, es extremo. Y algo que tú dijiste que me llama mucho la atención y que congenia contigo, es que quizás él, en su grado de locura, recluta a gente del mismo grado sin que ellos sepan que están en el mismo grado de locura. Sí, exactamente. Sí, eran asesinos en Pero ¿qué capacidad tiene para identificarlos? O sea, ya estamos hablando de una potencia realmente extrema. O sea, ya, ¿Cómo los puede identificar? Sí, claro, eso es lo que me llama la atención. O sea, una persona reclutando similares sin ser estudiado o sin ser estudioso del tema, no sé. Sí, bueno, tal vez sí lo fue, ¿no? Durante la cárcel aprendió algo, seguramente. Es otro punto también, exactamente, es otro punto, ¿no? Un psicópata reclutando psicópatas sin saber que es un psicópata o sabiendo que es un psicópata. Sí, exacto, eso está bueno. Sí, exactamente. Era un psicópata reclutando psicópatas. Bugliosi, el fiscal del caso, tenía claro que debía encontrar la forma de incriminar a Manson como actor principal de los crímenes para conseguir la pena de muerte. Sin embargo, todos los testigos que interrogaba tenían la misma versión. Manson no había ordenado ni participado en el asesinato de las víctimas del caso Tate LaBianca. Con toda la locura que se había desatado, Bugliosi se dio cuenta de que no importaba si encerraba a todos los autores materiales del crimen, pues en caso de no conseguir la pena de muerte para Manson, sería un terrible fracaso para su reputación y su carrera. O sea, realmente la opinión pública ya lo que quería era que a Manson también se le implicara en los casos, ¿no? O sea, él sabía que si no conseguía la pena de muerte para Manson, todo iba a ser un fracaso. O sea, no importaba, a lo mejor
metía a Tex Watson, a Susan Atkins, a lo que realmente llevaron a cabo los crímenes, pero si no conseguían nada sobre Manson, pues, o sea, no iba a importar. Sí, exactamente, ¿no? Pero no había nada que lo implicara todavía. Todavía no, esa era su desesperación. Sí. ¿Cómo lo iba a implicar si todavía no había nada, ¿no? Nada, ¿no? Sí. Fue así como a principios de 1970, Bugliosi intentó de mil maneras incriminar a Manson y a la familia con los asesinatos. Pero los pocos testimonios y pruebas no eran convincentes para probar ante el jurado que Manson había sido responsable directo de los asesinatos. Inclusive Susan Atkins, quien en un principio había aceptado un trato con la fiscalía para testificar en contra de Manson y la familia, terminó desistiendo y cambiando sus declaraciones, por lo que la fiscalía tuvo que anular el trato. Increíblemente, y tras interrogar numerosas veces a todos los implicados, Bugliosi no encontraba un móvil o un motivo que demostrara que Manson ordenó los espantosos crímenes. Entonces el fiscal comenzó a recabar testimonios de los desertores del clan y logró encontrar a 3 de ellos que accedieron a testificar ante la corte, pero su testimonio solo estuvo basado en los sermones que Manson daba a la familia. Sobre todo hablaban ellos de la guerra racial, ¿no? Que él tanto predicaba, ¿no? Entre blancos y negros, y también hacía hincapié en que Manson les había dicho que el álbum blanco de los Beatles, que en ese álbum se encontraban ocultas todas las profecías. Los testimonios sirvieron poco para el jurado, sin embargo a Bugliosi le dieron el móvil perfecto. Aquí surgió la famosa teoría del Helter Skelter. Los días siguientes, Bugliosi comenzó a dar mayor importancia a la relación entre Manson y los Beatles, enfatizando entre la guerra racial y la canción Helter Skelter. O sea, no tenía nada, no tenía un móvil, y de momento aparecen estos cuates y testifican igual sobre la guerra racial, pero ellos son los primeros que dicen, y también nos dijo que en el álbum blanco de los Beatles, que había sido lanzado en noviembre del 69, estaban ahí, Manson les dijo que estaban ahí todas estas profecías que él les estaba diciendo. Entonces ahí los relaciona Bugliosi y dice, este puede ser el móvil, ¿no? Este puede ser la verdadera razón. O sea, si yo logro enlazar estas dos partes, los Beatles, con la teoría racial, entonces podríamos encontrar un móvil, un motivo, ¿no? Sí, claro. para que Manson pudiese ser incriminado, ¿no? Pero aún así no es concreto todavía, ¿no? A eso vamos. Bugliosi afirmó ante el juez y la corte que el verdadero móvil de Manson para ordenar los crímenes Tate LaBianca había sido acelerar la guerra racial que tanto había predicado ante sus seguidores entre los años 68 y 69. Según Vincent Bugliosi, Manson llamó Helter Skelter al apocalipsis que sería provocado por la inminente guerra entre blancos y negros y que llevaría a la humanidad al borde del colapso, pero que al final ganarían los negros. Mientras tanto, Manson, la familia y los Beatles permanecerían ocultos en un lugar bajo tierra, esperando que el dominio de los negros colapsara por su incapacidad para gobernar. Y justo en ese momento, Manson surgiría de las profundidades como el gran Mesías para gobernar el mundo, al lado de los Beatles, claro, ¿no? Días más tarde, John Lennon fue invitado a testificar específicamente sobre la canción Helter Skelter, pero se negó y les dijo que esa canción la había escrito McCartney, que le preguntaron a él. O sea, ni siquiera investigaron primero quién era el autor de la canción. Sí. O sea, Lennon sabía que todo esto era para darle mayor circo al caso, ¿no? O sea, no tenía nada que ver. O sea, Manson y los Beatles, o sea, esta teoría del Helter Skelter y todo esto fue algo que Bugliosi armó nada más para darle un móvil al caso. Y lo contó, lo más increíble es que lo contó ante la corte. O sea, lo presentó como una evidencia real. O sea, eso es... como involucrando, sí, ¿no? Sí. Bueno, aquí también hay que hacer un poco de énfasis. Y hay que ver interpretaciones de cada escucha también, ¿no?
la interpretación que le das a una canción es muy distinta a la que yo le puedo dar a la misma canción. Sí. Entonces, bueno. Pero aún sí, o sea, es una locura que haya armado. O sea, realmente llegar alrededor de una canción. Es extremo. Aparte, Bugliosi obviamente sabía que si metía a los Beatles en este caso, pues le iba a dar mayor importancia, ¿no? O sea, iba a meter mayor presión sobre el jurado, porque ya ahora tenía que ver Manson y tenía que ver un montón de cosas. Es que quizás por el movimiento que se estaba mostrando en ese entonces, la música de los Beatles, principalmente John Lennon, para hacer énfasis en él, fue una revolución total en los años 60. Llegaron a un éxtasis sexual, un éxtasis... La liberación total. Sí, claro. Entonces, y empiezas a escuchar a gente como Janis Joplin, Jimi Hendrix, entonces... Los Doors. Exactamente, entonces como que te empiezas a influenciar, te empiezas a identificar con ciertos personajes. Sí. Y la gente y las autoridades quieren buscar una manera de contrarrestar este tipo de movimiento, ¿no? Exactamente. De alguna manera, pues es aceptable la teoría de Bugliosi. Sí, claro, porque echarle la culpa a una canción o a un grupo como es los Beatles, o en este caso Paul McCartney, que fue el escritor de la canción, pero bueno, es justificable hasta cierto punto, porque en ese momento fue hábil al decir esto. Si hubiera pasado en nuestras épocas, le echa la culpa al internet. Lo que ha pasado, por ejemplo, en las masacres de Columbine, sí. En las de Columbine le echaron la culpa a Marilyn Manson, o sea, cuando... Pues esta teoría, por supuesto, dio una mayor notoriedad mundial al caso. Bugliosi había encontrado la forma de meter a los Beatles, Sharon Tate, el matrimonio de la Bianca, la familia y Charles Manson en una misma macabra ecuación. Con esta bizarra teoría, Bugliosi había encajado las palabras con sangre encontradas en las escenas de los crímenes con la teoría Helter Skelter. El fiscal explicó a la corte que esas palabras hacían clara alusión a unas canciones de los Beatles que venían en el álbum blanco y demostraban que Manson era el culpable de implantar esa idea en los asesinos de los casos Tate y la Bianca, lo cual automáticamente lo convertía en un autor intelectual de los crímenes. Y ahora podría ser juzgado por el crimen de conspiración junto a la familia. Y según un principio primordial que opera para este delito conocido como responsabilidad vicaria, todos los conspiradores son culpables del mismo delito. Es decir, pasándolo en limpio, Manson sería juzgado por asesinato y de ser encontrado culpable obtendría la pena de muerte. Finalmente, el fiscal había encontrado la forma de obtener esa pena de muerte para Manson y para los miembros de la familia que perpetraron los asesinatos. Pero eso no era todo. Linda Kasabian, la integrante del clan que había quedado fuera de las casas mientras se realizaban los crímenes, contactó con Bugliosi para testificar frente a la corte en contra de Manson. Bugliosi, que ya estaba completamente seguro de que Kasabian no había participado en ninguno de los asesinatos, le ofreció completa inmunidad a cambio de su testimonio en la corte. Y así, a finales de 1970, Kasabian se presentó ante la corte para rendir su declaración. Obviamente respaldó la versión de Bugliosi y otorgó algunos otros datos que terminaron de completar los casos, ¿no? Mientras se llevaban a cabo las diligencias del larguísimo juicio, casi 2 años, Tex Watson alegó estar en una situación grave de salud, por lo que el juez decidió exonerarlo del juicio para que este fuese juzgado posteriormente de forma separada. Obviamente Tex Watson no tenía ningún problema y solo quería ganar un poco más de tiempo para su defensa. Cuando el juicio estaba muy cerca de terminar y Manson y la familia de forma inminente serían condenados, el presidente Richard Nixon cometió un error garrafal y en una aparición en televisión señaló a Manson como un culpable de los crímenes sin que se hubiese dictado sentencia todavía, motivo por el cual el juicio debía ser invalidado ante la posible imparcialidad del jurado. Sin embargo, la corte ya estaba demasiado impaciente y decidió desestimar el hecho pese a la gran molestia de Manson y su abogado. De hecho, cuando sucedió esto, Manson estaba en la corte obviamente,
tomó el diario donde decía que, bueno, en la primera plana del diario decía Richard Nixon, dice que Manson es el culpable, ¿no? Y levantó el periódico de forma burlona, ¿no? Así como diciendo, pues, ¿y ahora qué van a hacer? Pero bueno, al final el juez dijo, nah, o sea, llevamos ya 2 años en esto, ya el jurado está impaciente, ya se han, pues, dado todas las pruebas, se han realizado todos los testimonios, se han hecho todas las preguntas, entonces seguimos adelante, ¿no? Una decisión cuestionable, o sea, para que con esto se den idea a las personas que nos están escuchando, que no solo en México pasan este tipo de cosas. O sea, el sistema penal en México es manipulado, sí, lo sabemos, pero también en Estados Unidos, ¿eh? O sea, pero bueno, en Estados Unidos es así un poco más concreto, más sensato. Pero también pasa, ya lo vimos, o sea, sí. Aquí, si se seguían estrictamente sobre las reglas, tenían que haber invalidado el juicio, porque pues si el presidente ya había dicho que eran culpables, ¿quién iba a estar en su contra? O sea, ¿quién iba a decir que no? ¿Quién iba a llevar la contraria del presidente? Pues no, o sea, obviamente no. Pero bueno, parecía que ya nada podía detener la sentencia de muerte sobre Manson y los asesinos. En un último intento desesperado por salvar a Manson de la cámara de gas, Susan Atkins, Leslie Van Houten y Patricia Krenwinkel se declararon culpables y afirmaron que en realidad la idea de los crímenes había sido de Linda Kasabian, que era quien había declarado en contra de ellos, ¿no? Obviamente el jurado sabía que estas declaraciones solo pretendían salvar a Manson y vengarse de Kasabian por traicionarlos. ¿A qué grado se aferran Sí. a alguien? O sea, ya estás en la horca, Sí, digamos, sí, de esta sí. manera, estás en la horca. Intentaron salvarlo de todas Yo formas, todavía lo ¿no? quiero defender Sí, porque sí. pues él es mi sugar daddy, quizás. Sí, no sé, claro. no, pues, Sin embargo, pues obviamente los testimonios de estas 3 mujeres, que ya en extremis intentaron salvar a Manson, pues fueron desestimados. Finalmente, el 15 de enero de 1971, el jurado comenzó a deliberar y para ello realizaron 2 peculiares peticiones al juez. La primera, visitar los lugares de los crímenes, y la segunda, escuchar el álbum completo de los Beatles, el álbum blanco. Increíblemente se habían aferrado a la teoría de Helter Skelter, o sea, ya la tenían arraigada, ya no había forma de sacarla. Pero el juez solo concedió la segunda, ¿no? O sea, que escucharan el álbum blanco de los Beatles. Tras 10 días de deliberación, el jurado encontró a Charles Manson, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel culpables de 7 cargos por asesinato y 1 por conspiración. En el caso de Leslie Van Houten, como ella solo había participado en los crímenes de la pareja LaBianca, fue encontrada culpable de 2 cargos por asesinato y 1 por conspiración. A su vez, Tex Watson fue juzgado poco tiempo después, recordamos que lo estaban juzgando por separado, pero también se le declaró culpable de 7 cargos de homicidio y 1 por conspiración. Linda Kasabian fue absuelta de todos los cargos y quedó en libertad. Es el trato que le habían ofrecido y al final se lo cumplieron, ¿no? El 26 de marzo de 1971, el juez dictaría sentencia y les daría a los implicados, a todos los implicados les dio la pena de muerte, como no podía ser de otra forma. sí. Bugliosi obtuvo el veredicto que buscaba y finalmente ganó el caso. Años más tarde publicaría el libro Helter Skelter, que resultó ser un bestseller. Referente a todo el caso y ahí explicaba todo lo que había pasado desde su perspectiva, ¿no? Desde el Helter Skelter, toda esta relación de Manson y de, o sea, todo lo que había, lo de vivir abajo de la tierra con los virus, o sea, todo lo explica aquí. Todo se resume en este libro realmente, ¿no? Léanlo, no lo tomen tan literal. No. Ya estamos viendo que igual no fue así, no fue estrictamente de esa forma, pero pues sí tienen varios partes de los casos que sí realmente están bien explicados, ¿no? Sobre todo los testimonios de Susan Atkins, todas las chicas, cómo participaban con Manson y todo eso. Faltaba Steve Grogan, que recordemos que estuvo durante los asesinatos de LaBianca, estuvo Steve Grogan. Sí. Solo había participado en estos asesinatos. En un principio fue encontrado culpable como los demás y sentenciado a muerte. Sin embargo, unos días después, el juez declaró que Grogan era demasiado estúpido como para decidir por sí mismo y pasaba todo el tiempo drogado, por lo que redujo su condena a cadena perpetua.
Años más tarde, ayudaría a esclarecer otro asesinato que presuntamente había cometido Manson y algunos miembros de la familia. Se trataba del doble de riesgo Shorty Shee, que supuestamente conocía algunos secretos de la familia y fue a reclamarle a Manson, y Manson pues lo mató, ¿no? Bueno, o sea, supuestamente, ¿no? Y lo torturaron y lo mataron, ¿no? La policía encontró el cadáver 8 años después del asesinato con ayuda de Grogan y le redujo aún más la condena. En 1985 fue liberado. Para agregarle más drama a esta historia, en 1972 la pena de muerte fue suspendida en California, por lo que las condenas de Manson y la familia fueron reducidas a cadena perpetua. Manson permaneció en prisión hasta su muerte el día 19 de noviembre de 2017. Y así termina la historia del denominado ser más malvado sobre la Tierra, con una rotunda victoria. Pensémoslo detenidamente. Al final de todo, Manson solo regresó al agujero de donde había salido, la cárcel, que era su verdadero hogar. Allí pasó prácticamente toda su existencia y se sentía más cómodo que en cualquier lugar de la Tierra. También se volvió un ícono imborrable de la cultura popular. Con su macabra fama se llenó de fans de todas partes del mundo que lo llenaban de cartas. Y hasta el productor Phil Kaufman terminó publicando el ansiado álbum musical de Manson, al que tituló Live, The Love and Terror Cult. O sea, mentira, el culto del terror y del amor. Con el tiempo, Guns N' Roses, Rob Zombie y por supuesto Marilyn Manson, entre otros, terminaron rindiéndole tributo. Tal vez al final Manson sí tenía razón cuando dijo: yo soy la proyección de la mentira en que vives. Júzgame y senténciame, pero siempre estaré viviendo en ti. Así que la próxima vez que nos preguntemos quién fue Charles Manson, tal vez podamos resumir toda la historia en una frase: fue el único bastardo que se salió con la suya. Y esa fue la historia de la familia y el verano del terror en Hollywood. Érase una vez en Hollywood. Impresionante. El peor ser que haya existido sin cometer un crimen de propia mano. Tal vez, es que no es válido decir que Manson nunca cometió ningún crimen, porque oficialmente fue juzgado y encontrado culpable de asesinato. Sí, pero no metió las manos. Pero oficialmente es un asesino. Sí, fue un asesino, pero como titiritero. Sí, fue un autor intelectual. Claro, pero sí, físicamente no jaló el gatillo. No, o sea, fue un autor intelectual. No, fue un autor intelectual sin serlo. ¿Cómo? ¿Por qué sin serlo? Por manipulación. Porque era manipulador. O sea, realmente él decía. ¿A qué grado llega la manipulación? Aquí ¿hasta qué punto atacas a una persona que está dañado o que está psicológicamente mal? ¿Dónde exactamente, en qué puntos llegas a atacar para que hagan tu voluntad? Sí. Es impresionante. Sí. Y no nada más de una persona, hablamos de un escuadrón. Sí, totalmente. Y son personas distintas, son personas con ideologías diferentes, son personas con traumas distintos. Y a cada uno les llegó. O sea, realmente es impresionante. La verdad es que, haciendo un paréntesis incluso hasta cómico, me recuerda el capítulo de Los Simpsons de cuando llega el líder, ¿no? Es que precisamente por ahí va mi teoría personal. O sea, mi teoría personal del caso, si quieren ya se las cuento de una vez, es que Manson no estaba creando una secta, no estaba creando un clan. O sea, Manson en realidad lo que quiso hacer era formar una religión. Mostrarse él como el verdadero, un líder espiritual para todos, y a través de esto obtener, como pasa hoy en día, ¿no? Como todas estas pseudo religiones, no sé cómo llamarles, cultos, que tienen pues muchas propiedades en todas partes del mundo, que tienen sus seguidores que mensualmente dejan su dinero, ¿no? y que así, o sea, que realmente pues los líderes de estos cultos son los que realmente disfrutan, están hasta el final de la pirámide, ¿no? Entonces ellos disfrutan de todo eso. Mi teoría es que Manson realmente eso era lo que quería llegar a ser. Y ¿por qué llegué a esta conclusión? Porque después, o sea, recordemos que en ese momento no se estudiaba a los criminales, o sea, no se estudiaba su comportamiento,
y su forma de pensar. Esto empezó a raíz de otros asesinatos, de otros asesinos en serie en 1970, ¿no? Con Ed Kemper. Pero realmente en ese momento nadie le prestó importancia a lo que pasó, o sea, después. O sea, ya lo juzgaron, lo condenaron a muerte y pues después se derogó la pena de muerte. Pero ahí se acabó el caso. Realmente nadie fue y se metió en estudiar a Manson, ¿no? O sea, nadie se fijó en eso, nadie dijo por qué, qué es lo que realmente quería Manson, hasta dónde iba a llegar, qué hubiese pasado si no los hubiéramos agarrado. Nadie dijo esto, o sea, agarraron, lo metieron en el hoyo y adiós. Pero se estaba formando una, una ideología, un método que después le estalló a Estados Unidos en las manos. ¿Por qué lo digo? Los cultos, Jim Jones con La Puerta del Cielo y también David Koresh, los davidianos del rancho Waco, que posiblemente traigamos un capítulo que es David Koresh. Es como Charlie Manson 2.0, así lo defino yo. Igual le encantaba la música, le encantaban las mujeres, creó un culto, se encerró en un rancho. El caso de Waco tiene muchas similitudes con lo que pasó con Manson. Y realmente si la policía se hubiese metido más en este caso, en Charlie Manson y todo lo que hacía con la secta y todo eso, a lo mejor hubiese podido detener o hubiese sabido cómo actuar en estos casos, ¿no? De los cultos, porque realmente sabemos que todos terminaron mal. El de Jim Jones, se suicidaron cuántas personas, sí. Y el de David Koresh, que al final la policía terminó actuando mal y mató a todas las personas que estaban adentro de la casa, o sea, los quemó vivos. Entonces, para mí esa es la teoría, mi teoría personal. No sé cuál sea la tuya, pero yo creo que esta fue mi conclusión. Bueno, sí, tiene mucha lógica. Concuerdo bastante contigo. Sin embargo, quiero hacer énfasis en la manipulación. Okay. La manipulación, porque los cultos en ese momento y en nuestro momento actual existe la manipulación y va a seguir existiendo la manipulación. Sí. De alguna manera buscando algo extra, llamémoslo económico, llamémoslo, no sé, espiritual, si quieres llamarlo de esta manera. Va a existir. Hay muchos cultos. No quiero tocar el tema de religión porque es muy extenso. Sí. Y bueno, no quiero generar discrepancias. Sí. Sin embargo, existe mucha gente que se quiere apoderar de dichas costumbres y quiera adoptar una creencia similar a las religiones y hacerse una persona omnipotente, incluso generar una religión nueva. Sí, exactamente. O sea, y empieza a manipular a la gente y bla bla bla. Entonces yo quiero hacer mucho el énfasis de la manipulación. Okay. Con eso me voy a quedar. Si quieren, igual les dejamos ahí unas recomendaciones sobre documentales que están muy buenos referente a Manson, y que tratan de enfocarse más en la psicología del personaje y de hecho pues comentan un poco esto, ¿no? Que realmente era lo que estaba buscando Manson. Entre ellas, no sé, hay una serie muy famosa en Netflix, hace poco inclusive salió la segunda temporada, que se llama Mindhunter. En Mindhunter es la historia de dos agentes de Estados Unidos que empezaron a investigar y a irse realmente a las razones psicológicas que tenían los asesinos en serie. Me parece que es en la segunda temporada en donde aparece Charles Manson. Cuando aparece Charles Manson, obviamente unas partes de la entrevista son reales y otras pues son dramatizadas, ¿no? Sí. La parte real es pues su comportamiento y cómo estaba vestido, todo esto. Pero la parte dramatizada, digamos, son la toman de varios libros, como La verdad sobre Manson, un sinnúmero de libros, en donde explican que Bugliosi realmente pues, armó todo este caso del Helter Skelter y todo esto, pero pues que realmente las razones eran más sencillas. O sea, nada más querían sacar a Bobby Bowsley de la cárcel, ¿no? Que era algo similar, pero que Bugliosi armó todo este caos y todo esto.
para darse más fama a él. Yo creo que en el fondo sí tiene algo de razón eso. O sea, aquí la persona que armó todo este caos y que hizo este tema tan mediático, pues aparte de lo que ya era, pues fue Bugliosi, ¿no? O sea, él sacó mucho, él obtuvo muchas ganancias de sus libros y sus entrevistas y sus participaciones en televisión a raíz de esto. Entonces él se benefició mucho de esa parte. Pero bueno, ahí dejamos las recomendaciones, están muy bien, chéquenlas y sobre todo no se queden con esto que les hemos dicho. Traten de investigar por su cuenta, lleguen a una conclusión y pues, por favor háganosla saber, ¿no? Mándenos ahí. Reiteramos la invitación, si algún psicólogo nos está viendo, pues que nos dé una opinión, ¿no? De parte de un psicólogo, quizás la manera de cómo puede ¿Cómo pensar, interpretan, ¿no? cómo interpreta el pensamiento de un psicópata, de un manipulador. Sería bueno que nos dieran una especie de comentario, sí, un comentario al respecto. Por favor, si nos está viendo algún criminalista, algún psicólogo, sería súper importante tener su opinión. Inclusive podríamos hacer otro programa referente a Charles Manson. Da para muchas cosas más y hablando solo de Charles y de su ideología y todo este tipo de cosas, Su pensar, todo eso. pero bueno, pues gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Esperamos que les haya agradado el tema y este nuevo formato que estamos intentando pues hacer para ustedes un poco más ágil. Esto fue La Noche Paranormal y ya está. Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. Then you can feel, and the feelings ain't real. Then you're